cerebro produce la conciencia. Sin cerebro no hay posibilidad de conciencia. Se está desmoronando, que la ciencia está empezando a hacernos ver que es más que razonable pensar que con la muerte no termina todo, que nuestra conciencia no es un producto de nuestro cerebro. Tenemos la esperanza de que nos espera una vida más transpersonal que esta, que justo mientras el electrocardiograma y electroencefalograma están dando ya plano, en ese momento la persona está experimentando las experiencias más maravillosas de su vida. No solo pierden el temor a la muerte, sino que algunos despiertan facultades de todo tipo. La meditación es la vía regia para el descubrimiento del inconsciente. Lo que empiezo a dudar de si es real es este mundo que estamos viviendo aquí. Bienvenidos a un nuevo podcast. Encantado de estar aquí con todos vosotros, los que estáis entrando en este canal, en este programa. Siempre os animo a suscribiros a nuestro canal, en el que difundimos muchísimo material sobre el desarrollo humano, sobre el mundo de las terapias naturales, del crecimiento personal, la espiritualidad y muchas cosas más. Tengo aquí a mi lado, enfrente de mí, estamos aquí como en un partido, en una mesa de ping-pong, que al final una conversación es un juego de ping-pong también. Nos vamos pasando la bolita, sí. Y así de forma alternativa. Tengo a Vicente Merlo. Para mí es todo un referente aquí en Latinoamérica, por lo menos, y en Europa, del conocimiento de las filosofías orientales. Es doctor en filosofía, indólogo y muchas cosas más. Ahora veremos y podemos aprender mucho más de él. Tuve el placer de conocerlo en un seminario sobre indología, sobre el mundo del hinduismo, y 2 días me parecieron pocos. O sea, hubiera estado una eternidad escuchándolo, cómo es la historia, cómo es la religión, cómo es también la meditación en Oriente, y siempre es un placer tenerlo y poder conversar con él. Bienvenido, Vicente, a este podcast. Muchas gracias, Alberto. Es un placer dialogar contigo. Bueno, una de las características o una de las cosas que más me impactaron en el recorrido vital de Vicente fue el de compartir espacio en el SRAM de Aurobindo. En los años 60, 70, estuviste años allí viviendo. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. Estuve a finales de los 80 ya. A finales de los 80, sí. Ajá. Sí, la verdad es que hay un antes y un después en mi vida. Yo había ido para recoger información y hacer la tesis doctoral en filosofía sobre Sri Aurobindo, este yogi, filósofo, poeta, revolucionario político, maestro espiritual. Hay muchos rostros de Sri Aurobindo, pero lo más importante, y eso que la obra escrita es impresionante, pero la atmósfera psíquica espiritual que hay allí en el ashram es tan perceptible que te transforma por completo sin necesidad de hacer nada. Qué bueno, qué bueno. Debe ser una experiencia inolvidable, desde luego. Creo que, bueno, en muchos de los libros que he leído, que has escrito tú y en artículos, hablas de Aurobindo como un pionero, ¿no? de estados y de terminología que vemos hoy en el día a día, en el mundo de la espiritualidad, como la supraconciencia, ¿no? Y como otros términos que venimos utilizando y que para ti ya eran, hace como 40 años, ya eran algo habitual, ¿no? ¿Cómo sí. Lo podías expresar esto? Hoy se habla de la supraconciencia. Sí. Sri Aurobindo tiene un término técnico que en realidad es el hilo conductor de toda su obra, de su obra teórica y de su obra práctica, que es la conciencia supramental. Uh-huh. Entonces, una de las características de su filosofía integral es que frente a otras visiones típicamente orientales, el Vedanta Advaita, no dualista, tradicional, que es lo más conocido aquí, se defendía la idea de que este mundo es maya, de que lo importante es lo absoluto, Brahman, y todo esto en última instancia es una especie de ilusión, de sueño del que hay que despertar. Y frente a eso, Sri Aurobindo, no solo como un teórico, un intelectual, que también lo fue porque estuvo 14 años estudiando en Inglaterra,
pero a nivel experiencial, por su propia experiencia, desarrolla una concepción evolucionista. Entonces, de la materia vemos surgir la vida, de la vida con muchos millones de años vemos surgir la mente y el ser humano, y lo que caracteriza la obra de Sri Aurobindo es la idea de que estamos en un punto de la humanidad en el que es posible la emergencia de un nuevo principio, que sería la conciencia-energía supramental. Uh-huh. Y se pasó su vida explicando lo que entendía por conciencia-energía supramental, y aún así, como es algo realmente nuevo, la gente no lo entendía. Y hubo un momento en que dijo: no me pregunten más en qué consiste la supermente o conciencia-energía supramental, porque es como si tratáramos de explicar la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica a los simios prehomínidos. Entonces estamos en el punto de inflexión, en una mutación de la conciencia, pero también biológica, y de poco sirve explicarlo. Abrámonos a esas nuevas energías entrantes y cuando se vaya produciendo la transformación podremos comprender qué significa esa supraconciencia, esa conciencia-energía supramental, pero que es tan distinta de la mente como la mente lo es de la vida premental, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces esta característica es muy importante. Sri Aurobindo solía decir: mi yoga, un yoga integral, empieza allí donde terminan los otros yogas. La gente dice: ¿esto qué quiere decir? Pues que los yogas tradicionales tienen como meta última la liberación, moksha. Mukti. Uh-huh. Pero la liberación del mundo, del samsara, liberación del cuerpo, liberación de la mente. Sri Aurobindo dice: no, en nuestro yoga eso es la primera meta. Ese ascenso hacia liberarse es absolutamente necesario, pero es que después viene el momento de descenso, el momento de transformación, y queremos ser libres en el cuerpo, queremos ser libres en la manifestación, en el samsara, y además transformarlo hasta tal punto que realmente consista en un descenso del cielo a la tierra. Con lo cual esto trastoca esa visión tan frecuente y que sigue estando muy viva de que todo es maya. Bueno, hoy se nos repite una y otra vez que es una especie de juego. Sí, es una Matrix. No es es una Matrix, es un juego, es una ilusión, es un sueño. Una simulación, dicen. Es una simulación. Lo entiendo y creo que hay parte de verdad, pero creo que no es la metáfora más adecuada para tener en cuenta que esto también va en serio, que puede ser lila, un juego, pero que al mismo tiempo hay un propósito que hemos encarnado con un fin determinado y que es transformarlo para vivir una aventura de la conciencia que hace que nuestra vida en el cuerpo sea una vida más plena y a nivel social y a todos los niveles. Uh-huh. Claro, va más allá de lo que podemos decir o intuir, ¿no? en lo que se comenta muchas veces, que vivimos como en una capa manipulativa, que somos todos como marionetas de algo superior, ¿no? Tiene más que ver con la individuación y con el trabajo personal y con nuestro propio propósito, nuestro tikkun, lo que queramos llamar, ¿no? Nuestro propio, que a la vez es parte de un plan colectivo. Ajá. De todo un propósito, digamos, de la conciencia infinita o de la conciencia solar o de la conciencia planetaria, porque quiere realizar un mundo determinado y nuestra intuición, cuando despierta más allá de nuestra razón reflexiva, es capaz de captar una especie de intuición anímica, podríamos decir, que ya no es la reflexión racional de la mente, puede captar cuál es el propósito de esa mente más amplia, de esa supermente, de esa supraconciencia, y entonces sentirnos colaboradores y hasta co-creadores de ese propósito diseñado para el planeta Tierra. Interesante. Nos conocimos en el contexto de la psicología transpersonal, que es apasionante, desde luego, y viene como una evolución también de todo lo que estás explicando, de lo que vemos también en la evolución normal del ser humano, que creo que es necesario también, ¿no? Hemos hablado muchas veces del cambio de era, hemos hablado del despertar de la conciencia. Creo que la psicología transpersonal, como cuarta fuerza de la psicología, conocemos la psicoanalítica, la cognitivo-conductual,
la humanista, ¿no? En la que bueno, yo me moví durante años con la terapia Gestalt. Y esta me parece no la definitiva, porque nunca va a haber una definitiva, pero la que yo creo que está en consonancia con los tiempos en los que estamos trabajando muchas personas: la ayuda, la autoayuda, el acompañamiento y también las experiencias místicas, experiencias cumbre, ¿no? Que habla Maslow y que habla Wilber, ¿verdad? En ese contexto, Vicente, me parece importantísima la meditación, ¿no? Y también el hecho de darnos la mano con la espiritualidad, no con la religión que conocemos de forma tradicional, que puede ser que también, ¿no? Una no excluye a la otra. Y como veterano de la psicología transpersonal, ¿cómo has vivido también esa transición, todos estos tiempos revueltos, esta gran queja que ha habido muchas veces contra la religión como estamento, como institución, o la Iglesia, y la ebullición de las nuevas corrientes espirituales, que al final son también actos de fe, ¿sí? Que ayudan al ser humano a encontrar pues una escapatoria a lo que hablábamos de la Matrix, ¿sí? Sí. A mí siempre me viene recordando los orígenes de mi interés por la psicología transpersonal, aquellas cenas que hacíamos con Antonio Blay, por cierto, que podemos presentarlo, yo lo presento en el libro como un pionero de la psicología transpersonal en España. Creo que cumple todos los requisitos del psicólogo transpersonal, aunque él no hablase todavía en su época, que no está tan lejana, de psicología transpersonal. Y recuerdo cuando en esa escena nos decía: leed a Ken Wilber y a Dane Rudhyar. Y claro, los entonces jóvenes, que veíamos poco menos que a un maestro en Antonio Blay, teníamos los oídos abiertos para ver quién era ese tal Ken Wilber y quién era Dane Rudhyar, ¿no? Y aún no estaban traducidos ninguno de los dos. Bueno, de Dane Rudhyar se ha traducido algo, pero poco. Y de Ken Wilber se traduce todo, obviamente. Sí. Y efectivamente son dos de los pioneros de la psicología transpersonal, junto a Stanislav Grof y otros muchos, ¿no? Y yo, si tuviera que caracterizar, imaginémonos gente que no sabe qué es esto de la psicología transpersonal, que suena raro incluso, ¿no? Analicemos el término. Primero, sobre todo psicología, y en ese sentido quiere que hasta donde se pueda utilicemos el método científico. Digamos que hay un ala más científica, casi a veces roza el cientificismo del ala transpersonal, y luego hay un desarrollo mucho más filosófico, más amplio, más influido por las sabidurías orientales, que es una de las corrientes que más influye en la sabiduría, en la psicología transpersonal. Y Ken Wilber simboliza perfectamente esa síntesis de Oriente y Occidente, de conocer bien las psicologías del siglo XX, sobre todo occidentales, como tú recordabas, y de todas ellas, en la psicología transpersonal, yo diría que influyen tres. Tú las mencionabas: el psicoanálisis freudiano, la psicología analítica junguiana, muy especialmente, quizás lo que más, y la psicología humanista, con Maslow y Rogers y Roy y tantos otros. Y la segunda gran influencia es justamente la entrada de las sabidurías orientales. Esa unión de Oriente y Occidente, que Sri Aurobindo casualmente había comenzado ya, es muy significativa. Se suele decir que hay otras dos influencias, yo creo que menores, en la psicología transpersonal. Una es la contracultura psicodélica de los años 60, cuando nace la psicología transpersonal. Su acta de nacimiento es 1968, en una reunión con Abraham Maslow, Stan Grof y otros cuantos. Y una cuarta corriente, menos influyente, es cierto, pero sería lo que podemos llamar de una manera genérica las enseñanzas esotéricas, que ya no diré occidentales ni orientales. Occidentales sí, empieza por el hermetismo, por el neoplatonismo, por la cábala, pero sobre todo las enseñanzas esotéricas contemporáneas. Eso quiere decir la teosofía de Elena Petrovna Blavatsky, la escuela arcana de Alice Bailey, la antroposofía de Rudolf Steiner y tantos otros. Justamente estas corrientes esotéricas están presentes en Dane Rudhyar. Dane Rudhyar, para los astrólogos que nos escuchen, sabrán que es el
padre o uno de los padres, para que no se enfaden los otros, de la psicología, de la astrología humanista, tomando el lenguaje de Jung, pero es que luego crea la astrología transpersonal y empieza a decirnos Urano, Neptuno y Plutón son planetas transpersonales y nos traen nuevas energías que la humanidad no ha conocido, como la conciencia-energía supramental que hasta entonces, según Sri Aurobindo, no habría descendido o emergido, según la metáfora que uno prefiera. Por tanto, tenemos ahí dos pilares. Y a mí siempre me gusta recordar que Dane Rudyard, ya en 1931, mucho antes de que empiece la psicología transpersonal, utiliza el término transpersonal, pero además lo define con una precisión que no siempre es frecuente. Porque normalmente cuando oímos transpersonal pensamos, claro, lo que está más allá de lo personal, es cierto. Pero es que, insiste Rudyard, y luego cada vez más los transpersonales, trans significa también que pasa a través de, por tanto, esos campos de energía supramentales, espirituales. Otro paréntesis, algunos decían, pero ¿habláis de transpersonal y no es lo mismo que espiritual? Y entonces decían, sí, más o menos, pero no lo digas muy fuerte porque queremos entrar en la academia y si decimos espiritual no es serio. Y por eso decimos transpersonal. Pero en última instancia, psicología transpersonal significa el estudio científico hasta donde sea posible y también experiencial de los estados alterados, ya no nos gusta a la mayoría, pero sí expandidos, ampliados de conciencia, lo que los místicos de todas las tradiciones nos han estado contando siempre. Por tanto, intentando esa caracterización breve de la psicología transpersonal, a partir de su término, yo diría, es la integración, otro concepto en luces rojas que destaca, es la integración de lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal. ¿Esto qué quiere decir? Se puede identificar personal con egoico y ya encontramos a nuestro gran amigo el ego, que todos hablamos de él, pero quizás cada uno tiene una visión distinta de qué es el ego. Blay le llama al personaje. Exacto, sería el personaje que va desde el yo idea hasta el yo ideal, ¿no? En Blay. Pero lo importante es que necesitamos tomarnos en serio. Como decía Ken Wilber, la psicología transpersonal trata de casar a Freud con Buda. ¿Qué significa esto? Tomarnos en serio la integración en nuestra conciencia personal de todos los contenidos que generalmente están en el inconsciente. Por tanto, integrar lo prepersonal, preegoico en lo personal, pero también y sobre todo, y esto sería su especificidad, abrirnos e integrar los estados de conciencia, las dimensiones transpersonales y que lo que era supraconsciente pase a ser parte de nuestra propia conciencia. Claro, esto significa tomarse en serio el trabajo con la sombra, el trabajo con el niño interior, el trabajo con el inconsciente, con lo reprimido, y significa tomarse en serio el trabajo meditativo de apertura a campos de conciencia más amplios, a lo espiritual. Esa síntesis, esa integración es lo que creo que caracteriza a la psicología transpersonal. Qué interesante. Tú que viviste en aquella época, hablabas de que esto se inicia a finales de los 60 en California, la zona Palo Alto, ¿no? Que curiosamente es el inicio también del mundo de la cibernética, de la informática, ¿no? Esto, los que nos formamos en PNL ya estudiamos ese inicio porque tenía que ver con la lingüística y el sistema y la teoría de sistemas también. Seguro que guarda relación también con inquietudes del ser humano, el hecho de intentar conocer cómo funciona la mente, asociarlo a la máquina, a lo mecánico y tener en cuenta también los procesos de respuesta emocional, reacciones humanas, ¿no? Y todo nace de ese lugar también, el Instituto de Salem, allí en California, toda esa mezcla de conocimiento que se está abriendo, que seguro que tiene que ver también a nivel astrológico con los movimientos de los elementos celestes. Seguro que no hay puntada sin hilo en la historia en relación con todo eso, ¿no? Claro, claro. No me resisto a dejar de recoger el hilo del Instituto Esalen que acabas de mencionar,
que se funda exactamente en 1962, cuando te decía que yo hace poco situaba el comienzo de la primera fase de la nueva era, y en el 2012 comenzaría la segunda fase de la nueva era. Y el Instituto Esalen está fundado por dos personas, uno es Michael Murphy y otro es Richard Price. Y me encanta esa anécdota de cuando Michael Murphy, imaginémoslo, un joven universitario que entra descuidadamente un día habiendo dormido mal a su facultad, se mete en la sala, en la clase, y de repente dice, uy, esta no es mi clase, ni conozco a este profesor, ni es la asignatura que yo venía. Está escuchando a Frederick Spiegelberg, no Spielberg, el cineasta, contando la vida divina de Sri Aurobindo. Vemos cómo se van entrelazando los distintos hilos que has comenzado a lanzar tú, ¿no? Y queda tan impresionado. Frederick Spiegelberg había venido de tener darshan, un encuentro, digamos, con Sri Aurobindo en el ashram de Pondicherry, donde pasaría yo posteriormente 2 años. Y queda tan fascinado por la explicación que está dando Spiegelberg de la vida divina, que se va corriendo a comprarse los 3 volúmenes en 1000 y pico páginas de la vida divina, y años después iría también al ashram de Pondicherry y estaría 14 meses. Ya no conocería a Sri Aurobindo, que muere, entra en Mahasamadhi, para un gesto para los que conocen la expresión, ¿no?, del momento de morir, donde uno entra conscientemente en un estado de conciencia más ampliado. Y a partir de ahí, Michael Murphy y todo el Instituto Esalen va a tener una de sus hebras, digamos, del tejido que va tejiendo Esalen, el Vedanta integral y el Yoga integral de Sri Aurobindo. Y por su parte, el otro fundador bebe más del budismo, del Theravada y del Zen, y termino con Esalen porque tampoco era nuestro tema, pero por allí va a pasar Fritz Perls, el fundador de la Gestalt, va a pasar Claudio Naranjo, que va a quedar fascinado por esa especie de chamán psicoanalítico que era Fritz Perls, va a pasar Stanislav Grof y su compañera. En Esalen vemos muy bien esa síntesis Oriente-Occidente. Recordemos que es 1962, 60, 70, 80 que dura Esalen. Algunos de ellos se van a ver y se convierten en discípulos de Swami Muktananda. Otros se convierten en discípulos de Osho, Bhagwan Sri Rajneesh, y muchos de ellos son psicólogos occidentales, con lo cual ya en Esalen tenemos como una prefiguración de lo que luego va a ser la psicología transpersonal. La psicología transpersonal que está en expansión, ¿vale? Ahora acabas de publicar un libro, ya creo que no es el primero que escribes, ¿vale? Este lo ha presentado recientemente en Barcelona. Lo recomiendo porque Vicente explica, dentro de su erudición, que siempre admiro porque recuerda todos los detalles de todas las personas que han pasado por su vida, como mentores, como maestros también. Además, con pelos y señales, porque siempre que leo otros libros digo, jolín, qué mente, qué capacidad de retentiva. Y bueno, yo como terapeuta, ¿vale? Mi aplicación de la psicología transpersonal, evidentemente, es en la sanación, en la ayuda a las personas a que mejoren su vida, pues desbloqueando historias, traumas, intercambiando creencias también, creencias limitantes, todo lo que puede aportar en la parte psíquica de la persona, pero también la parte espiritual, porque sí que la experiencia me dice que yendo hacia esos niveles más sutiles se que generan cambios mucho más contundentes y potentes que trabajando solamente con las ideas, con los criterios o con el nivel de pensamientos cotidianos. Para ti la psicología transpersonal, ¿en qué te ha ayudado personalmente? A ti, ya no solo como maestro, sino como persona, como receptor de la psicología transpersonal. Claro, yo diría que una de las características de la psicología transpersonal es también unir la teoría y la práctica. Es
decir, el conocimiento y la experiencia. Si uno está haciendo una psicología en la que está hablando de integración y de apertura a lo superior, como diría Blay, por traerlo de nuevo, pues bueno, es cierto que uno puede quedarse a distancia como un intelectual que baraja mentalmente esas ideas, pero la lógica de la psicología transpersonal es tomarse en serio, tanto integrar lo inconsciente y entonces preguntarme, a ver, tanto que se habla de la sombra, de lo reprimido en el inconsciente, ¿cómo puedo trabajarla? Y la psicología transpersonal nos alerta de la importancia de trabajar la sombra. Tenemos tantos ejemplos cotidianamente, incluso en muchos de los maestros espirituales que han venido, que a mí me gusta decir, a partir de los escándalos de tantos gurús y lamas, que es que se los come su sombra en un momento determinado por no haberla trabajado. Y por otra parte, y sobre todo, es una invitación permanente a la apertura a esos estados de conciencia, por ejemplo, a través de la meditación, como tú decías. Es muy curioso porque la psicología transpersonal no es un movimiento homogéneo, hay corrientes muy distintas. Si te parece, me detengo un poco en la cuestión de la meditación, porque hay propuestas muy diferentes. Destacaría dos. Una, la de Ken Wilber, que es la más tradicional, que consiste en decir, hombre, la meditación específicamente lo que trata es de elevarnos para descubrir los estados superiores de conciencia y en última instancia nuestra identidad más profunda. Chapó, desde luego. Pero Michael Washburn, que es otro personaje importante dentro del mundo transpersonal, que viene del psicoanálisis y muy especialmente de Jung, reconoce a Jung como el más importante, sin embargo se separa de su maestro Jung en la cuestión de la meditación. Jung no era especialmente amigo de la meditación, tenemos que decir, ¿no? Prefería más un trabajo como la imaginación activa, pero Michael Washburn dice, en este punto no puedo coincidir con él. Tanto que voy a afirmar que la meditación es la vía regia para el descubrimiento del inconsciente. Atención, psicoanalistas, que esto es lo que Freud decía de los sueños como vía regia para descubrir el inconsciente. Y creo que esto abre otra perspectiva. Yo diría, entre ellos parece que se pelean, pero es que son perfectamente complementarias. Es decir, al menos yo concibo y trato de practicar un tipo de meditación que podemos llamar terapéutica, que como Michael Washburn desarrolla muy bien, lo que hace es permitir conscientemente, deliberadamente, que cuando emergen los contenidos habitualmente reprimidos, no vuelvo a reprimirlos, pero tampoco me identifico con ellos y me pierdo, sino que adoptando lo que podemos llamar la actitud meditativa, de permitir que emerja la conciencia, pero sin identificarme. Las censuras, las barreras que reprimen quedan sueltas en la meditación y yo puedo ver tanto los movimientos de mi mente y de mi ego como los movimientos de mi inconsciente que en ese momento surgen. Y en otros momentos, lo esencial de la meditación, podemos decir, no es su dimensión terapéutica, sino su dimensión espiritual, que consiste en trascender el ego y descubrir que somos más allá del ego. Esto nos lleva a la fascinante cuestión de la identidad personal o transpersonal. Pero es otro campo en el que podemos entrar si quieres. Sí, sé que Wilber habla de los niveles, el nivel prepersonal, personal, transpersonal. No necesariamente el prepersonal es la infancia, hay un poco de error porque distorsionamos a veces. También cronológicamente pensamos que hasta la construcción del ego es prepersonal porque somos niños, pero no necesariamente, porque depende, como él habla de los fulcros, depende del ritmo de evolución de cada persona, que eso es muy interesante y a nivel terapéutico eso lo tenemos muy presente también. Habías mencionado a Antonio Blay, lo hemos mencionado varias veces como pionero en España de la psicología transpersonal, aunque él no lo mencionase, no se identificase con eso. También hablaba del personaje y tampoco habló de eneagrama nunca y es totalmente similar su planteamiento al del eneagrama o los eneatipos. Yo tuve el privilegio de presentar y de entrevistar creo que fue el centenario de su nacimiento, hicieron
en la Universidad de la Mística allí en Ávila. Y tuve el honor de establecer amistad con alumnos suyos como Jorge Antonio Larruy y Jordi Sapés y muchos de ellos, y su hija incluso. Estuve conversando con ella y me aficioné tanto a su figura y a su trabajo que me pareció un faro iluminador dentro de la historia de la psicología española, ¿sí? Y tú lo conociste en persona, viviste ese proceso, viviste ese trabajo dentro del conocimiento del ser humano aquí en España, que ya era complicado también con esos momentos, ¿no? que se vivían aquí. ¿Cómo era Antonio Blay para ti? ¿Qué aprendiste con él, además? Porque yo en tus libros lo he leído, pero me parece siempre Sí, yo lo reconozco como una de las personas o de los maestros, con todas las comillas que se quieran. Vaya por delante que el término maestro yo creo que se ha ido desfigurando y no me parece significativo hoy en día. Hay investigadores esotéricos o personas con un grado de despertar, de realización más o menos intenso y que pueden compartirlo, pero maestro ya nos sitúa en una relación jerárquica del que sabe y ante el que me arrodillo y el discípulo ignorante. No, hay una transmisión espontánea sin necesidad de poner el rótulo de maestro o discípulo, ¿no? Pero con las comillas que se quiera, para mí, en mi primera juventud, Antonio Blay realizó las funciones de maestro. Yo entonces vivía en Cartagena o en Murcia o en Valencia y me venía cuando hacía los cursos aquí en Barcelona, que anecdóticamente luego pasé a vivir a 100 metros de donde realizaba los cursos. Hacía en su casa, ¿no? No. En un centro. Sobre todo yo lo conocí cuando lo hacía en Martico Dolar, que es un local enorme que tienen los salesianos, creo que es, por allí por el barrio de Horta, Guinardo, y allí los celebraba. Pero Antonio Blay, mi experiencia con él, cursos de 4 o 5 días en los que iba desarrollando todo su programa, la que había el curso de psicología de autorrealización, le llamaba así. Entonces ver los 3 aspectos fundamentales del ser humano. Primero él iba como de abajo arriba muy sistemáticamente, el trabajo con el inconsciente, que él llamaba con el niño, ¿no? Hacerlo un aliado en vez de un enemigo. Pero los 3 aspectos fundamentales, la energía, digamos que había trabajado muy bien la energía y se notaba en cada instante de su presentación, en su presencia. El aspecto afectivo, lo mismo. Y el aspecto del conocimiento superior, de una mente superior, él utilizaba a veces alguna terminología de Sri Aurobindo. Curiosamente vuelve a aparecernos, pero Sri Aurobindo era una de las influencias importantes también en Antonio Blay. De hecho, yo encontré a su mujer en una ocasión, una vez muerto Antonio, en el ashram de Sri Aurobindo, porque como sabía que iban juntos, su mujer y él, a verlo, iba también a ver a Ananda Mayi Ma, otra de las personas que le influyó mucho, pero la concepción de Sri Aurobindo era importante para Antonio Blay y lo vemos en ese carácter integral. Si trabajar, fíjate hasta qué punto volvemos a la esencia de la psicología transpersonal. Trabajar el inconsciente, trabajar el estar centrado, sería lo personal, la conciencia en la vida cotidiana, mindfulness en la vida cotidiana, si se quiere. Además, sus meditaciones les llama centramiento. Sí, el centramiento, y luego lo que él llamaba la apertura a lo superior para encarnar una afectividad superior, un conocimiento superior y una voluntad superior. Fíjate que casi podríamos volver a Rudyard y a la astrología, a los arquetipos planetarios y ver que estos 3 aspectos, el conocimiento superior sería Urano, si Mercurio es la mente más concreta, Urano sería la octava superior como un conocimiento intuitivo. Neptuno sería la afectividad transpersonal, que sería la octava superior de Venus. Venus es el mundo de lo afectivo, ¿no? Del amor, de los valores, pues Neptuno sería lo que podemos llamar afectividad transpersonal, justamente. Y Plutón sería la voluntad transpersonal, la voluntad superior. Estoy relacionando al mismo tiempo terminología de lo transpersonal con terminología de Antonio Blay. Entonces,
curiosamente, iba a decir no solo sus libros, pero es que al intelectual que en mi adolescencia y primera juventud había en mí, cuando le dijeron, mira, uno que habla de yoga, bueno, pero si esto es súper sencillo, ¿no? Qué simple es esto. Hablaba de Raya Yoga y de Jnana Yoga y de... Pero cuando lo conoces a él te das cuenta del trabajo de simplificación, qué sencillez en la presentación de un trabajo integral y qué realización en su propia persona de esos 3 aspectos fundamentales del ser humano. Eso es lo que contaba. Porque cuando uno lo está viviendo, lo transmite, y en el caso de Antonio Blay era muy claro que había una transmisión, casi una radiación espiritual, podríamos decir, que yo diría que es lo que caracteriza al maestro espiritual. No es que sea muy listillo y sepa responder bien, que generalmente también, sino que te transmite lo que es, no tanto lo que conoce, ¿no? Esa capacidad de transmisión que a veces ni siquiera con palabras, ¿no? Simple, Claro. con el silencio mismo también, Claro. también te llega. ¿Sí? Él hablaba, uno de los conceptos que me impactaban era que hablaba de la actualización. Ahora hablamos de actualización, sobre todo porque utilizamos la tecnología, el mundo informático, pero hablaba de que al ser humano, que una vez que crece orgánicamente, ¿no? Que ya somos adultos, lo que hacemos es actualizar, ¿no? Actualizar nuestra energía interior, Claro. con lo que llega del universo, lo que llega de la mente superior, ¿no? Que es como el que va al gimnasio y ejercita sus músculos. Nuestro músculo interno es la actualización una vez que quitamos el cortafuegos, ¿no? Que Totalmente. es ese sistema de creencias que vamos adquiriendo durante nuestras etapas Sí. prepersonales y personales, ¿no? Eso Sí. es interesantísimo, ¿no? Como con la meditación, el centramiento, el trabajo del autoconocimiento, la autorrealización, vamos actualizando esta energía interna con información que está a disposición, ¿no? Está disponible para todos, Claro. pero que no nos han enseñado a acceder a ella, ¿no? Es interesantísimo. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial es un sucedáneo de la telepatía espontánea, ¿no? Sí, al final es lo mismo, es la aplicación práctica de lo que nuestro espíritu ya siente y sabe, ¿no? Solo que una vez más volvemos a poner el poder y el saber fuera, mientras que de la otra manera somos soberanos y el poder y el saber está en uno. Y la posibilidad de adquisición del conocimiento al que ahora recurrimos, al ChatGPT, por ejemplo, cuando en realidad, si nuestra mente individual se abre a la conciencia supramental, a la supraconciencia, allí está toda la información. Con lo fácil que es mirar fuera y apoyarse en lo exterior, ¿no? Pero lo limitante que es. Vamos a deslizarnos hacia un tema que hoy día está muy en boga. Hablábamos anteriormente de las experiencias cercanas a la muerte, porque tengo un libro tuyo aquí que escribiste no hace mucho, que es sobre la reencarnación. Tienes otro que es Eres inmortal, ¿no? También hablas de esto. Y me gustaría que para las personas que están escuchando el canal, tienes amplio conocimiento sobre estas experiencias y pudieras ilustrarnos. ¿Qué son las ECM, Vicente? Es un tema tan fascinante y de un auge actualmente tan enorme. También en España, no hace falta mencionar nombres, pero tampoco hay que evitarlos, ¿no? A través del doctor Manel Sanz y del doctor Alex Gómez Marín, pues esto ha llegado a muchísima más gente de la que antes llegaba. Pero bueno, tenemos desde 1900... estamos celebrando el 50 aniversario el año pasado, el 25. El 50 aniversario del lanzamiento de la investigación científica sobre las experiencias cercanas a la muerte, cuando Raymond Moody publica su obra Vida después de la vida. Y desde entonces tanto científico, psiquiatra, pediatra, de todo tipo, que se ha pasado décadas y décadas estudiando las ECM, Bruce Grayson, Pim Van Lommel, Kenneth Ring, Sam Parnia, tantísimos, que es que casi hoy podemos decir que la ciencia está empezando, no diría a demostrar en sentido fuerte, pero sí a hacernos ver que es más que razonable pensar que con la muerte no termina todo, que nuestra conciencia no es un producto de nuestro cerebro
y que tenemos la esperanza de que nos espera una vida más expandida, más ampliada, más transpersonal que esta. Entonces, claro, se ha divulgado tanto que yo creo que no es cuestión de repasar los distintos pasos de la ECM, pero como la mente científica sigue muy presente, yo me centraría en 2 puntos, o en 3 si quieres. Uno es la cantidad de confirmaciones empíricas que tenemos ya de cómo miles de personas que describen su experiencia cercana a la muerte, el primer paso suele ser que uno ve que sale de su propio cuerpo. Primer enigma para el paradigma cientificista dominante. ¿Cómo que yo salgo de mi cuerpo? Pero si yo soy mi cuerpo. Las personas lo describen la familia, el quirófano, si es el quirófano, claro. la camilla donde están, sí. Primera anomalía, como decía Thomas Kuhn, que hace que se tambalee el paradigma materialista cientificista. Pero es que las confirmaciones a las que me refería significa que justo mientras el electrocardiograma y el electroencefalograma están dando ya planos, en ese momento la persona está experimentando las experiencias más maravillosas de su vida, el encuentro con una luz amorosa o con un ser que irradia un amor incondicional que no se vive en este planeta, en esta tierra. Pues bien, miles de personas han permitido que su descripción se muestre que coincida con lo que estaba pasando allí. Recuerdan la conversación que tenían entre los médicos y las enfermeras, los gestos, los movimientos que están haciendo en el quirófano. Y el cerebro estaba sin actividad eléctrica, con lo cual la gran apuesta de la neurociencia hegemónica hasta el momento dominante, que era el cerebro produce la conciencia, sin cerebro no hay posibilidad de conciencia, se está desmoronando. Ahora empezamos a pensar que el cerebro, como dijo ya William James a finales del siglo XIX y Frederick Myers, uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres, el cerebro es un filtro, una especie de válvula reductora que permite que mientras estamos encarnados el campo de conciencia cuántica, de conciencia no local, de conciencia infinita, de conciencia no dual, se pueda expresar empequeñecido aquí. Claro. Es un procesador de datos, ¿no? Claro. Los horizontes que abren las experiencias cercanas a la muerte, la gente suele saberlo, pero es que tenemos muchos cientos de miles de casos de personas que lo han vivido. Y la inmensa mayoría de ellos, yo siempre recuerdo cuando les preguntan los escépticos, pero ¿usted está seguro de que aquello que vivió era real? ¿No será una alucinación? Que es la hipótesis inicial del paradigma cientificista. Bueno, unas sustancias que segrega el cerebro. Claro, están muriéndose, pues el cerebro hace cosas raras, se imagina lo que no hay. Pero el 98% dice que si aquello es real, no es que sea real, es que es hiperreal, es ultra real. Lo que empiezo a dudar de si es real es este mundo que estamos viviendo aquí. Una especie de Maya, volvemos, ¿no? Y lo último que digo, para no extenderme demasiado, las profundas transformaciones que tienen lugar en un buen número de quienes han tenido una ECM. Exacto. Por eso a mí me gusta decir que las ECM son experiencias místicas, en todas las de la ley, y experiencias iniciáticas. Comienzan una nueva vida estas personas. La transformación es tan total que no solo pierden el temor a la muerte, que ya es mucho, sino que algunos despiertan facultades de todo tipo. Es como si hubieran conectado con esa conciencia expandida y cuando vuelven aquí pues empiezan a ver el campo áurico de las personas o de todos los seres vivos, o empiezan a despertar capacidades de sanación energética, aparte de lo más frecuente de un nuevo respeto a la vida, de una mayor empatía hacia la gente que sufre, hacia los animales incluso. Entonces, ninguna alucinación produce esta transformación tan auténtica, tan profunda y tan duradera. Con lo cual se abre ahí un campo extraordinario de investigación y, para quien lo quiera, de esperanza en que somos inmortales. Acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar
en su conexión con la parte científica, porque no en la espiritual, porque son milenios, ¿no?, en los que ya tenemos información de los egipcios, de la antigua Grecia y en todas las civilizaciones, y ya no te cuento desde Oriente, que ya se da por hecho, en el hinduismo y en el budismo ya se da por hecho estos estados, ¿no?, que si son inefables, si son amorosos y si tienen una transformación, son experiencias cumbre, experiencias místicas. Pero es que fíjate que normalmente, como esto es lo más conocido, la gente dice, sí, interesante, pero sigue chocando mucho con el paradigma que tenemos, ¿no?, científico. Pero es que hay otras muchísimas anomalías, es decir, fenómenos, experiencias que hacen tambalearse ese paradigma. Algunas, la reencarnación que decías tú. Solo la investigación de Jan Stevenson, psiquiatra, y de su continuador, centrándose en niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores. Sí. También han hecho un trabajo minucioso, meticuloso, de comprobar la información que niños de 4 o 5 años, a veces 3, están diciendo. Hay muchos casos cuya comprobación es bastante Yo viví aquí y fueron decisiva. A comprobar el lugar donde había vivido el niño. Sí, podría contar casos alucinantes de descubrimientos arqueológicos del niño de 4 años exactamente en el Perú, que había sido un sacerdote en el templo con los incas, y describir cosas que solo los superexpertos sabían y que no estaban al alcance del público, como muchísimos casos, ¿no? La reencarnación, si esto es cierto, obviamente la conciencia de esta persona, que reconoce su identidad como siendo la misma a lo largo de varias vidas, no depende de este cerebro. La muerte lúcida, cada vez los médicos están más extrañados de cómo un cerebro en ocasiones muy dañado durante meses o años, justo poco antes de morir, vuelve a una lucidez terminal que no se explica biológicamente. Los casos de proyección extracorpórea, que hay mucha gente, que está el Instituto Robert Monroe, que lleva muchas décadas en Estados Unidos, haciendo partícipes de esa salida extracorpórea a psicólogos, a psiquiatras, a científicos, a quienes quieran. Hay tantos casos distintos que todos ellos no encuentran explicación en el paradigma cerrado, reduccionista, materialista, cientificista, y sin embargo son fácilmente explicables por el paradigma alternativo que se está un poco imponiendo con tanto fenómeno que encaja en este puzzle que es el misterio de la vida, ¿no? Claro, por eso los descubrimientos de la mecánica cuántica están arrojando mucha luz a estas teorías más espirituales, ¿no? Y están encontrando ese punto de unión. Por eso tenemos al doctor Alex Gómez Marín, que es físico cuántico y además ha vivido una experiencia cercana a la muerte y puede explicar esa conexión. Yo creo que la ciencia tiene su ritmo, tiene su desarrollo. El espíritu humano o la humanidad yo creo que va por delante, siempre va por delante, la ciencia va detrás y va aplicando métodos que van demostrando lo que ya el espíritu sabía, ¿no? O que las grandes civilizaciones antiguas ya descubrieron hace tantísimo tiempo, ¿no? Pues Vicente, ha sido todo un placer conversar contigo. Es como una charla de café, es una charla de erudición, como estar en una biblioteca y compartiendo sabiduría con los grandes registros akáshicos. Y muchas gracias por estar aquí en este espacio. De todo corazón, pues un agradecimiento como siempre. Gracias a ti, Alberto, un verdadero placer una vez más.